divertirnos en otro tipo de cosas. En fin, nuestro invitado es el doctor Joaquín Pérez Villa. No creo que requiera ningún tipo de presentación, pero por si acaso alguien especialmente muy joven no sabe de quién se trata, es un hombre que, repito, ha dedicado toda su vida a prepararse intelectualmente. Y casi personal, aunque afortunadamente su preparación la hemos podido aprovechar mucha gente. Doctor Pérez Villa, mil gracias. ¿De dónde nació, doctor? Fernando, yo soy de Fredonia, el pueblo cafetero más importante de Colombia, indudablemente por lo menos el que produce el mayor café suave del mundo. Pero antes de continuar, quiero decirte que me abrumaste con la presentación, que si estoy aquí con ustedes, si tengo ese gusto y ese honor, se debe a dos cosas para mí muy definitivas, y es que había anhelado siempre estar en radio o en televisión con el gran Pacheco, a quien quiero y admiro profundamente, y porque me lo insinuó Alberto Loperita, con quien me une una gran amistad y un gran aprecio. Bueno, nací en Fredonia hace 73 años. Me adelantó a la pregunta. 73 años, ¿sí? 73 años voy a cumplir en julio. ¿Cómo fueron sus estudios, su niñez? ¿Dónde la pasó? Comencé mis estudios en mi pueblo. Allá hice mis primeros estudios, tuve luego la fortuna de ir a Cali y estudié con los franciscanos, y a ellos les debo en mucha parte todo lo que yo soy, sobre todo la formación que me dieron y eso que tú tan sagazmente decías, ningún interés por las cosas materiales, el aprecio por los valores espirituales, casi mi amor a la pobreza y el afán constante de leer. Soy un lector, dijiste, y soy un lector desde que estaba allá donde los franciscanos, siendo un niño, porque tuve la fortuna de tener un gran maestro, que fue Monseñor Andrade Valderrama, que entendió mi insomnio. He sido un insomnio perenne, permanente, y yo digo que gracias a Dios en mi época no había televisión, ni psiquiatras de Fernando. No, además para usted ser insomne creo que fue un don más que le dio la vida. El gran don, claro. Y lo pude utilizar gracias a esa sabiduría y a esa previsión de Monseñor Andrade Valderrama, que me permitió, mientras todos tenían que acostarse a las 8:30, me permitió leer primero hasta las 9:30, luego hasta las 10 y después hasta las 11 de la noche cuando era un niño. Podríamos decir que usted lee, o ha leído toda su vida, de día y de noche. Sí, señor, el 75% de mi vida lo he dedicado a la lectura. Qué barbaridad. Porque lo duermo poco, muy poco. El hecho de haber leído mucho lo convertía a usted, aparte de adquirir esa cultura, en un buen estudiante. ¿Fue usted un buen estudiante? En algunas materias. Eso le preguntaba. En algunas materias. Parece increíble. Fui muy bueno en álgebra y en geometría, que para nada me ha servido la vida, absolutamente para nada. En cambio, ya lo que era gramática y esas cosas no me servían, pero era un gran lector de poesía, de novela. Leí novela insaciable, incansablemente, aún estando con los franciscanos. Y yo ¿Cómo se puede entender, doctor Pérez Villa? Yo le interrumpo que un hombre que maneja el idioma como usted hoy en día haya sido un mal estudiante de gramática. Inicialmente, luego, entré a filosofía, a la Facultad de Filosofía y Letras en la Javeriana, y allí me orienté ya por los estudios filológicos. Y yo creo que realmente no se necesita saber gramática para escribir bien. Antes que los gramáticos fueron los escritores, y antes que los escritores fue el pueblo. Y es el pueblo y son los escritores quienes definen, quienes dan las normas, quienes fijan todo lo que es belleza y autenticidad en la lengua, de manera que no creo que se necesite saber gramático para ser escritor, más aún. No sé si esto es un mal consejo. El que quiera ser un buen escritor no puede ser muy buen gramático. Y voy a decir una herejía y tú me la disculpas. A mí me tiene sorprendido lo que usted está diciendo, que lo digo de verdad. Es que voy a escandalizarse un poco y espero que los otros también no se escandalicen. Y es que yo creo que el señor Suárez, por ejemplo, se perjudicó con toda la filología que sabía, y el señor Cuervo,
¿Por qué cree usted, doctor? Porque nunca dieron rienda suelta a su imaginación, a su capacidad de expresión, por estar pensando en que el padre Mariana o Feijó o el de más allá decía así o no decía así. Eso puede ser cierto, ¿no? La disciplina que crea el exacto manejo del idioma, el idioma puede que frene un poco la imaginación. Frena totalmente a la imaginación. Frena totalmente a la imaginación. De tal manera que yo no recuerdo en este momento, salvas algunas excepciones, el señor Caro podría ser una de ellas, aunque al hablar literariamente de don Miguel Antonio Caro, uno no sabe si es un gran literato castellano o un gran literato latino, claro, o simplemente un filólogo. Pero yo no consigo a García Márquez como gramático, ni a nuestro querido Mejía Vallejo. Pero yo le iba a preguntar eso porque es un tema pues, de actualidad, usted está hablando, y aquí tenemos que ser un poco para todos los televidentes, hablar de García Márquez, pero García Márquez tiene un magnífico manejo del idioma. Magnífico manejo del idioma que no es gramática, porque la gramática es una cosa, y el manejo del idioma... Tiene usted razón, no es que yo te la tenga que dar, que por ejemplo esa novedad de García Márquez al escribir un libro sin puntos ni comas, rompe toda la gramática. Rompe toda la gramática, rompe toda la gramática, y la rompe innovándola. Sí, y no ha habido un gran filólogo, yo por lo menos no lo recuerdo ni lo conozco, que se diga fue un gran escritor. Cervantes no fue un gran filólogo, ni Goethe fue un gran gramático, ni mucho menos, ya hablando sí. ¿Usted cree, es que, bueno, no me dejó hablar de su vida, pero ahora terminar, ¿usted cree que Cervantes no era un hombre que manejara, digamos, la gramática con una disciplina? A las mil maravillas, Pacheco, no, señor. ¿No? No, hay algo que la gente, pues no sé si la conoce o no, pero que es un hecho. Hay un segundo Quijote, el llamado Quijote de Avellaneda, que es del falso Quijote. El falso Quijote es mucho más castizo que el Quijote auténtico. Como manejo del idioma. Como manejo del idioma. Pero mucho menos. Mientras Argos, por ejemplo, no hubiera encontrado ningún error en Avellaneda, hubiera encontrado a Porrillos en Cervantes. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, yo les advertí, hablar con el doctor Pérez Villa es una maravilla tal que, pues, ustedes lo saben, no es mi estilo, a lo mejor me equivoco, preparar los programas. Yo nunca preparo nada para que haya algo de frescura y de espontaneidad. Con el doctor Pérez Villa podemos hablar de cualquier tema, el que surgió ahora, pero yo quiero hablar un poco de él. Y usted me acaba de dar un tema. ¿Usted tenía buena amistad con Argos? Fui muy amigo de Argos, muy amigo, lo admiré mucho, pero toda la vida. Pero gran amigo inicialmente, cuando era Roberto Cadavid. Yo creo que el gran Argos, el gran escritor, el gran pensador, el hombre de una imaginación brillante, un conocedor no de gramática, sino el hombre que más léxico manejaba y movía, era Argos, que degeneró en gramático, que degeneró esa capacidad inmensa de... Eso se lo dije yo personalmente a Roberto en mi oficina cuando me llevó un mamotreto de errores y cosas de esas, porque ese es una cosa muy buena. A lo último casi se envició a eso. Se envició a eso y a estarle buscando que que está aquí, que el D para allá, que la X más ahora allá. con una imaginación tremenda porque las cosas las hacía con una gracia Es decir, la malevolencia maravillosa de Roberto Cadavid subsistió en Argos y eso lo salva. Eso sí. Y eso lo salva. Yo tuve una época en que fui íntimo, inseparable de Roberto Cadavid, no de Argos, y de Gonzalo Cadavid Uribe, de quien veo dos libritos ahí. Soy un admirador profundo de Gonzalo Cadavid Uribe. Doctor Pérez, yo lo interrumpo porque si no podemos... No, todavía no, me dicen que haga un corte, pero todavía no lo voy a hacer para hacerle una pregunta. Usted dice que el 70% de su vida lo ha utilizado casi leyendo. Sí, señor. Y no es exageración. No, le creo, claro que exageración. ¿Y conversando cuánto tiempo habrá durado usted? Es que yo creo que lectura y conversación se imbrican, son una misma cosa. Claro. Porque no se puede leer para nada, hay que leer para comentar, hay que leer para conversar. Pero usted con quién comenta, si usted sabe aquí hubo una época en la que estábamos, por ejemplo, Belisario Betancourt, Miguel Arbeláez Sarmiento, Jaime Sanín Echeverri, José Guerra y otros por el estilo, que vivíamos
en función de lectura y de conversación. Había tertulia en Medellín. Atención, usted acaba de decir, había, vivíamos y había. Hoy ¿Y es que hoy no? Hoy no, hoy no. Hoy no hay con quien Entonces, conversar. ¿qué hace una persona como usted? Señor, leer y tratar de conquistar, como, a ver, yo no quiero utilizar una frase muy dura, de buscar gente para poderle endilgar todo lo que acabo de leer y que me ha entusiasmado. Yo me entusiasmo mucho con la lectura. ¿Y encuentra ese tipo de personas? Son muy escasos, pero sí los encuentro. Y los encuentro con repercusiones muy interesantes, es decir, con réplica muy interesante, con proyección. Vamos a hacer una pausa y seguimos la conversación con esta maravilla de personaje del doctor Pérez Villa. Una pausa. ¿Usted ha ocupado alguna vez cargos en el gobierno? Sí, señor. Fui diputado a la Asamblea con muy mal éxito y con muy buen éxito. Con muy mal éxito porque al poco tiempo, para hacer lo que yo considero más importante de mi vida, que fue salvar la autonomía y el patrimonio de la Universidad de Antioquia, que en ese entonces se consideraba liberal y que se la iban a cerrar mis copartidarios, éramos 17 liberales y 17 conservadores. Esto no es política, esto es historia vieja, ya claro, es historia pasada. ¿Los conservadores querían cerrarla? Querían cerrarla con el fin de que ya venía el gobierno de Ospina Pérez y reabrirla al año siguiente bajo el gobierno de Ospina Pérez. La universidad estaba sin un centavo, necesitaba un crédito, necesitaba autonomía y se nos dio orden en el directorio que votáramos en contra de eso. ¿Y usted? Inclusive a mí se me ofrecieron cosas muy buenas. Yo he sido malo para negocios. Si yo hubiera sido un buen negocio... Es que no le preocupa. No, bueno, entonces yo voté en contra, yo hice la ordenanza en contra de todos mis copartidarios. En contra de la disciplina del partido. En contra de la disciplina del partido porque había que salvar la universidad. Yo había jurado cumplir con mi obligación. Además, ¿cómo echábamos entonces 3.500 o 4.000? Además, proponerle a una persona como usted que la universidad se acabe. Sí, no era posible. Pues me excomulgaron. Yo me que muy mal. Bueno, pero ese cargo era por elección, pero usted ha ocupado algún... Como director de educación. Luego se me llamó para la dirección de educación sin hacer la menor intriga porque he sido muy mal intrigante. Muy mal intrigante. En la dirección de educación traté de hacer cosas muy buenas que tal vez no eran para el ambiente, no eran para el medio. Y entonces el doctor Samuel Bartento Restrepo me dijo en alguna ocasión, Joaquín, si usted quiere permanecer en un puesto tranquilo, no haga nada. Quédese tranquilo, haga lo que hace todo el mundo. Haga lo que hace todo el mundo. Haga lo que hace todo el mundo. Yo pensé traer a Vasconcelos. Yo fundé aquí un instituto que se llamó el Instituto de Investigaciones Marco Fidel Suárez, con un instituto de filología manejado por el amigo Darío Mazo, un instituto de antropología científica que manejaba el profesor de Garganta, y íbamos a traer uno de humanidades que iba a manejar Vasconcelos. Yo tengo varias... ¿Iba a traer a Vasconcelos? A Vasconcelos, ya estaba, Vasconcelos se iba a venir. En mala hora se hubo cambio de gobierno y si no hubiéramos tenido a Vasconcelos... Oiga, usted acaba de mencionar al profesor de Garganta y me hizo recordar aquel famosísimo programa Los Catedráticos Informan. ¿Qué pasó con ese grupo? Ese grupo se desintegró. Pero si tú me permites, Fernando, quiero rendir un homenaje muy especial a De Garganta y decir que el grupo de los que fuimos profesores... ¿Qué eran quienes? Aún parece. Juan de Garganta era un sabio, el hombre más culto que yo he conocido, español. Sí, no. Pero, ¿quiénes eran el grupo? El grupo inicial fue Paneso. Antonio Paneso, el profesor Juan de Garganta, el doctor Restrepo Moreno, que era un médico sabio, investigador, y este señor. Otro día habrá que hablar sobre el origen maravillosamente bello de Catedráticos, cómo surgió Catedráticos y cómo entré a la radio por Luis Lalinde contra el querer mío y el querer de todos. Bueno, pero quiero rendir el homenaje a De Garganta porque de todos ellos el verdadero sabio era De Garganta. Aunque la gente se reía, la gente decía, no es posible, eso de que entre el año 4000 y 1827, ellos querían que diera la hora como dicen que la daba yo, del momento en que se resbaló don Simón Bolívar. Son dos cosas muy distintas. Entonces la gente no entendió nunca a De Garganta, pero era un sabio.
teníamos unas reuniones después de los programas fascinantes. ¿Se reunían, sí, todos? Siempre, siempre. Eso terminaba en unos ritos muy agradables. Pero lo mejor del programa era eso. Ojalá se hubiera grabado. Pero además las reuniones eran como para alquilar tribuna. No eran muy agradables, eran muy agradables. Muerto el profesor el Restrepo Moreno, vino el gran Otto, nuestro Otto de Grey. El gran Otto, esas cosas tremendamente bellas que es Otto. Con una modestia como la suya. Con modestia, con ese encanto, con ese conocimiento de todo. Es encantador. Doctor Joaquín, le quiero preguntar 2 o 3 cosas de tipo norteamericano y perdóneme que lo haga. Y digo de tipo norteamericano porque los norteamericanos son muy dados a hacer este tipo de preguntas. Si a usted le dieran... primero le quería preguntar una cosa, ¿usted lee de todo? Sí, señor. Prefiero las cosas culturales y hubo una época, un tiempo en que leí mucha novela. ¿Sí? Hace ya unos 4 o 5 años que he bajado el tono, pero hubo una época, precisamente la época de mi amistad con Roberto Cadavid y con el amigo Gonzalo Cadavid, vivíamos al día en la novela contemporánea. Bueno, si usted le diera a elegir un escritor colombiano, claro, usted, le ruego que no me, déjeme apretarlo contra la pared, porque usted va a decir, hombre, hay estilos, pero si le diera a elegir un escritor colombiano, ¿quién elegiría? Difícil cosa, muy difícil. Tal vez me voy con Manuel Mejía Vallejo. ¿Sí? No, pues no, tampoco es como para palmar de mucho. Me voy con Manuel, escritor. Sí. Tal vez mucho más novelas, 100 años de soledad. Claro, claro. Eso es inmenso. Pero puede ser más agradable, más... Es mucho más agradable, tiene más poesía, tiene un mundo mucho más, más rico humanísticamente, sin que sea un humanista. A ver, yo le pregunto, sigue siendo, y esto me adelanto a proponérselo como... Libro colombiano, ¿verdad? Sí. Por eso le iba a preguntar, ¿sigue siendo la mejor novela de habla hispana el Quijote o no? Me adelanté a proponérselo así. A ver, sigue siendo un gran libro, pero la mejor es muy difícil, esos juicios de valor son muy difíciles. Pero eso me hace pensar que usted puede pensar en otra novela que puede ser. En otros escritores, por ejemplo, yo prefiero el estilo de Quevedo. Ajá. El estilo de Quevedo, como prefiero el estilo de Ñito al estilo de Suárez. Pero ¿por qué razón, doctor Pérez? Entonces, sin que yo quiera llevarle la contraria a usted, ni más faltaba, hay como un consenso que la mejor novela es del Quijote. Porque hay cosas que se consagran y que después, una vez consagradas, no hay quien les quite la marca. Claro. Así como hay cosas que se condenan y luego no hay quien les quite la... Y hay personas a quienes condenan y no habrá nunca manera de redimirla. Sí, claro, eso es cierto. Lo mismo pasa con el Quijote. Esa es y ya como... Y no más. Claro que es inmensa, es una obra monumental, inmensa, imponderable. Yo lo dicté durante 2 años cátedra de Cervantes, es decir, estuve al pie de los alumnos durante 3 horas semanales leyendo el Quijote, explicando sus modismos, tratando de interpretar estilísticamente todo el valor de la obra, que ha sido estudiada no propiamente por muchos españoles, pero con el mayor éxito y propiedad por un alemán, por Helmut Hassfeld. Ajá, qué curioso, no sabía. Los grandes hallazgos están en Helmut Hassfeld. Doctor Pérez, sus alumnos todavía dicta clases, dicta cátedra a usted. Hace 5 años no, y me hacen mucha falta. ¿Sí? Me hacen mucha falta la cátedra. ¿Le gusta la cátedra? De mis alumnos de esa época, su amigo Uriel Ospina, ¿cómo no? Fue uno de los que siguió con su afán de escritor y de investigador lingüístico. ¿Usted sentía, así como me dice que le hace falta, sentía que sus alumnos, su opinión, su forma de sentir, pasaban bien con usted dictando sus clases? He sido afortunado con mis alumnos. Inclusive el amigo Janine Echeverría escribió por allá una tiradera muy agradable, porque el estilo de Jaime era un estilo delicioso, un estilo periodista, se llama Confesión de Boca, en que decía que yo le quitaba a los alumnos, que los alumnos se pasaban a mi clase para oírme conversar mientras él trataba de enseñarles filosofía, que yo los embaucaba
con historia de la literatura y con otras cosas, y le quitaba a los alumnos. He sido de buenas con los alumnos. Este es el doctor Joaquín Pérez Villa. Creo que les he demostrado, o no yo les he demostrado, les ha demostrado en la presentación que hice, porque de verdad soy un gran admirador del doctor Pérez Villa. Pudiéramos haber muchos programas, y es más, les prometo que en una ocasión no muy lejana vamos a volver, porque él, con él se pueden tratar cualquier tema. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros. Pacheco, muchas gracias. Yo he cumplido uno de mis grandes anhelos, que es tener un programa contigo. Yo repito, te admiro mucho, me encantan tus programas. Ha habido perfiles de estos mismos que los hemos visto y disfrutado en pleno en la casa con una gran admiración y una gran satisfacción espiritual, mental, física casi. Pues difícilmente se le puede hacer un elogio más generoso a este programa y a este servidor que las palabras de una persona como el doctor Pérez Villa. Hasta la próxima semana y esperemos que ustedes nos acompañen.